Buenos días, ojalá 4RD. Ecomundo al aire. En el día de ayer hubo una reacción en las bolsas donde en el caso de Wall Street en Nueva York hubo una subida histórica en el Dow Jones, en el índice Nasdaq, en el Standard & Poor's, sobre todo por el hecho de que frente a la bajada del lunes negro hubo una nueva tendencia ante algunos indicadores de mejoría de la economía norteamericana, sobre todo en el incremento de los pedidos de bienes duraderos de parte de las fábricas, que alcanzó el 2.2%. Este indicador jugó un rol importante en la bolsa, al igual que la situación de expectativa de los inversores de las decisiones que han sido tomadas por las autoridades chinas y el Banco Central de China, las masivas inyecciones de liquidez que en el día de ayer actuaron y siguieron actuando sobre el mercado, la reducción del encaje legal y la prohibición de entrada de algunas empresas. Las bolsas chinas cerraron en negativo, aunque hoy cerraron levemente en positivo. Sin embargo, las bolsas europeas mantuvieron una tendencia negativa. Las bolsas de Latinoamérica estuvieron contagiadas por el aumento de Wall Street. Ahora, hay un hecho relevante en este caso, y es el hecho que durante la sesión del parqué, que es el espacio donde está la bolsa de Wall Street, hubo una tendencia hacia arriba y hacia abajo de la bolsa. Es decir, las informaciones cruzaron en diferentes momentos de la sesión. Y hubo un dato importante que influyó en los inversores, y ese dato fue una declaración de William Dudley, que es el presidente de la Reserva Federal de New York, en la que dio indicaciones de que se podría postergar la decisión del aumento del tipo de interés en la segunda semana de septiembre en la reunión de la Reserva Federal. Este indicador, a propósito de la declaración, un día antes de la sesión de todos los gobernadores de los bancos centrales del mundo, llegó a la sesión de Wall Street en el que estaba subiendo y bajando, y entonces devolvió confianza a los mercados al extremo de que Wall Street, en el caso del Dow Jones, tuvo la tercera alza más importante de su historia. Pero es importante destacar que estas grandes subidas con caídas son elementos que reflejan un nerviosismo y una turbulencia dentro del mercado. Y esto está sobre todo marcado sobre la decisión de la subida de los tipos de interés luego de 9 años a la baja y al mismo tiempo de la fortaleza de los indicadores de la economía norteamericana. Todos los analistas están centrados en la situación de la economía china y es sumamente importante destacar porque el motor de la economía mundial en los últimos 10 años ha estado centrado en más de la mitad, cerca de la mitad, en China, pero también en otros países emergentes de los llamados BRICS, Brasil y Rusia. Y hemos visto cómo la economía de Brasil se va a disminuir en menos 1.85 y ya hubo una contracción en el segundo trimestre en la economía rusa. Por igual está la situación de Sudáfrica, de Turquía, de Malasia, que vienen en una situación sumada a la de Japón en el segundo trimestre. Ahora bien, es interesante ver este cuadro que permite evidenciar cuál es el impacto de China en los mercados de materias primas a nivel mundial. ¿Cuál es la participación en el consumo mundial? En el caso a la izquierda, ya vamos a ver si se puede aumentar. En el aluminio, el 54% del consumo mundial. En el níquel, el 50%. En el cobre, el 48%. En el zinc, el 46%. En estaño, el 46%.
acero 45%, plomo 40%, algodón 31%, arroz 30%, aceite de soya 30%, oro 23%, trigo 17%, aceite de palma 10%. De manera que en el caso del petróleo 12%, casi un octavo del consumo mundial. Es decir, que aquí hay una situación muy importante que es la que se está tomando en cuenta por todos los analistas. Si realmente estamos hablando de una desaceleración de la economía china y toda esta situación de las bolsas tienen que ver fundamentalmente con qué ocurre en la economía real para ver cómo se corrigen las bolsas luego de la situación. El punto luminoso sigue siendo la duradera recuperación de la economía norteamericana, aun cuando todavía hay algunos signos de incertidumbre sobre el curso que seguirá esa recuperación de la economía norteamericana. Y evidentemente hay un indicador, decíamos que Estados Unidos está menos expuesta a la situación de China porque las exportaciones norteamericanas son un 7% a la economía china, mientras las importaciones alcanzan casi el 20%. Pero indiscutiblemente que hay un hecho relevante que comentábamos y es cuál es el impacto en las transnacionales. Y hay grandes transnacionales de los Estados Unidos que están en China y hay que ver cuál es el impacto en las ganancias de estas empresas transnacionales. Si nos fijamos en la gráfica, vemos cómo sube la curva hacia arriba de la inversión directa de Estados Unidos en China. Y este es un aspecto muy importante. En la columna en rojo son las manufacturas y la parte verde mayoreo y vemos la tendencia hacia arriba. De manera que habría que ver cuál es el impacto en esas grandes empresas transnacionales que juegan un rol en los Estados Unidos, y esto ha sido muy destacado por el presidente Obama en los discursos ante la Unión en términos del impacto que eso tiene en el empleo en los Estados Unidos y sobre todo en la calidad del empleo. De manera que la recuperación no solamente en términos de volumen de empleo, sino en la calidad de los salarios. Y lo que hemos visto es que existe asimetría que se ha profundizado en la distribución del ingreso, lo cual hay que ver cómo se va a seguir comportando. En este caso hay que tomar en cuenta también cuál va a ser el comportamiento de la bolsa de los bonos en el Tesoro. China es un gran comprador, vamos a poner la gráfica otra vez. China es uno de los tenedores de bonos más grandes del Tesoro, que tiene un 20% de los bonos del Tesoro. Es la gráfica anterior y este es un elemento que habría que ver, es la gráfica de la derecha. ¿Cuál va a ser el componente y la reacción que tienen esta reacción frente a la situación de China? En síntesis, el hecho es que las bolsas europeas pasaron de azul a rojo, de rojo a azul, y en el caso de la bolsa norteamericana, un nerviosismo permanente de alzas y bajas que realmente todavía llevan a ver qué es lo que está ocurriendo en la economía china. Por igual, los países emergentes hay que tomarlos muy en cuenta porque indiscutiblemente son parte de este motor de crecimiento en la economía global que ha sido clave para la recuperación. Es otro hecho relevante la situación que sigue desarrollándose en torno a la migración en Europa. Y la verdad que esto está llegando a niveles muy calamitosos. Ha habido algunos encuentros entre la presidenta, la canciller Angela Merkel y el presidente François Hollande de Francia tratando de buscar medidas que compensen la situación y que haya la posibilidad de encontrar un refugio seguro, sobre todo a la crisis humanitaria de los inmigrantes que vienen de la guerra civil de Siria. Sin embargo, hay una tendencia a la xenofobia en algunos de los segmentos más importantes
de la derecha en Alemania, en Francia, en Inglaterra y en otros países, mientras Italia y Grecia son los más afectados, sobre todo Grecia, que tienen un impacto muy fuerte frente a esta situación. De manera que mientras la situación económica mantiene este ritmo, en el nivel de la migración masiva hacia Europa sigue concentrando la opinión mundial. Al igual que en Estados Unidos, todo el lenguaje homofóbico y de reacciones violentas que ha tenido Donald Trump, y que ha arrastrado al Partido Republicano de los Estados Unidos a ese discurso ultraconservador con la amenaza de la deportación de los 11 millones de indocumentados en Estados Unidos y la instalación de una valla. Recientemente el periodista estrella de Univisión, Jorge Ramos, tuvo una presentación en una rueda de prensa de Trump y Donald Trump lo mandó a sacar. Y luego, bajo la presión de la presencia de esa información en los noticieros internacionales y nacionales, pues se volvió a entrar a Jorge Ramos y él volvió a inquirir sobre esta respuesta. Ha habido un gran debate en los Estados Unidos sobre esta situación y Jorge Ramos lo que ha planteado es la necesidad de que esto se ponga de manifiesto en la campaña, porque indiscutiblemente es un elemento que lleva a preocupación a todos los hispanos indocumentados en los Estados Unidos, que es una sociedad definida como inmigrantes, y ya Donald Trump ha amenazado incluso con hacer una reforma constitucional para limitar la posibilidad de que los nacidos en los Estados Unidos puedan adquirir la nacionalidad norteamericana. Y lo que está en el telón de fondo de la situación es que esta desaceleración, pese a la estabilidad de la economía norteamericana, que todavía mantiene la economía global relativamente a flote, está desatando con las migraciones un discurso homofóbico, conservador, que indiscutiblemente es preocupante, con algunas crisis políticas en algunos sectores. Pero será hasta mañana cuando vuelva Ecomundo, ojalá 4RD. No le cambie, cita cultural.